Bueno, vamos a hacer unas poquitas de preguntas de una manera un poco light y vamos viendo algunos conceptos interesantes, ¿vale? Partes interesantes. Ush, esto no está. Ah, bueno, se me fue aquí una diapositiva. En principio lo que puse es una batería de preguntas que se creó con el motivo de la estabilización en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿vale? Entonces esta batería de preguntas pues trata un poquito de un montón de aspectos de lo que viene siendo todo el temario. Lo que pasa es que yo escogí la parte de el procedimiento administrativo. Sobre todo para que veamos preguntas enfocadas de otra manera, no tan eminentemente prácticas, sino un poquito teóricas. Y sobre todo escogí preguntas de temario que no hemos llegado, ¿vale? Pero no hemos llegado a esa parte del temario para conocer la pregunta correcta, pero sí hemos llegado a la parte del temario para conocer las incorrectas, ¿vale? Ya cuando vaya apareciendo lo veremos. Más que nada por dar otra forma práctica de resolver el supuesto, ¿vale? En principio nos dice, el derecho de asistencia en el uso de los medios electrónicos reconocido en el artículo 12 corresponde únicamente a los interesados jurídicos, es un derecho de cualquier persona que se relacione con la administración o solo corresponde a los funcionarios públicos. Derecho de asistencia sí que lo vimos, que era el derecho a ser asistido en los medios electrónicos, ¿vale? ¿Qué habíamos visto que no tenían ese derecho quizás de asistencia? Más que las personas jurídicas, veíamos que las personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente, es cierto que no tienen el derecho de asistir por ahí para que les hagamos los trámites. Mm, o sea, por ejemplo, lo que vimos, ¿te acuerdas de lo del funcionario habilitado? Que es la persona que era capaz de acreditar la identidad y presentar por él la solicitud, ¿vale? Que lo asemejábamos a esas asesorías, las gestorías y todo eso. Pues las personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente tienen la obligación de relacionarse electrónicamente. No pueden ir a la oficina a que nosotros le hagamos los trámites. Quienes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas son titulares en sus relaciones con ellas de una serie de derechos. Indique cuál no es uno de ellos. ¿Algo que nos llame la atención del enunciado? No. ¿Cuál no es uno de ellos? ¿Vale? Y nos habla a comunicarse con las administraciones públicas a través del punto de acceso electrónico, perdón, a la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica contemplados en los reglamentos de cada administración, al acceso a la información pública, archivos, registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Transparencia, de Acceso a Buen Gobierno y al resto del ordenamiento jurídico. Vale. Mm. ¿Algo te chirría? Vamos a verlo en la ley. Sí, vamos a verlo en la ley porque hemos tocado varios aspectos de derecho y no está de más que lo veamos ahora para refrescarnos, porque tenemos esos derechos y los derechos de el 53. ¿Vale? Punto de, de acceso general. De derechos importantes, el artículo 13 de derechos
Y, si no me equivoco, aparecen los siguientes derechos, pero son derechos en los procedimientos en el 53, pero ahora lo vemos. Ah, sí, vale. Vale, siempre tenemos derecho a relacionarse, estamos dentro del título segundo de las administraciones públicas. Ámbito objetivo de la ley, a todas las administraciones públicas, normas generales de actuación, con lo cual estos derechos se trasladan a todas las administraciones públicas, no es que sea algo que esté definiendo para el Estado ni para nada de eso. Entonces, nos dice a comunicarse con las administraciones públicas a través de ese punto de acceso general electrónico de la administración, que esto nos ha salido ya en un montón de cuestiones. Nos dice el derecho de ser asistido en el uso de los medios electrónicos, ¿vale? Y luego teníamos el de información pública, acceso a registro. ¿En qué se diferencia? Perdón, a la obtención y utilización de los medios de firma electrónica contemplados en esta ley. ¿Vemos que ponía en el otro lado? Reglamentos de cada administración. Vale. Hay una cosa importante que aprovecho para comentarla aquí, que salió, sobre todo una de las últimas reformas que se hizo sobre esta ley, viene a colación de el proceso de independencia este en Cataluña, ¿vale? Entonces, durante el proceso de independencia y todo eso, todo lo que se hizo, se crearon sistemas de certificados electrónicos y cosas así, ¿vale? Que teóricamente acreditaban la identidad de las personas catalanas, ¿vale? Entonces, el gobierno lo que hizo fue crear en esta ley un procedimiento a través del cual solo la administración o la Secretaría General de Administración Digital, que ahora es una agencia estatal, es la única capacitada para autorizar los sistemas de firma electrónica y de identificación de los ciudadanos, ¿vale? Esto se hizo para dar garantías que solo lo que se recoja por las disposiciones del Estado son las que van a poder acreditar identidad a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que esto tiene competencia el Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿vale? Sobre filiación y sobre identificación de las personas. Entonces, ninguna administración, esto os cuento lo de Cataluña, os lo cuento a efectos de chascarrillo, ¿va? Pero que para que veáis que ninguna administración va a poder crear sistemas de identificación y firma electrónica, ¿vale? Es por eso importante lo de que te aparece obtención y utilización de los medios de firma electrónica recogidos en el reglamento de cada administración, negativo. Solamente la ley la que va a autorizar esos medios de firma. Ahora bien, podrá haber reglamentos de utilización, de obtención y todo eso, porque al final la ley no entra en los detalles técnicos del tema de la firma, ¿vale? Voy a aprovechar para seguir. Mm, uy, se me fue. Mi madre, se fue esto lejos. Vale, ahora. Sí, y así. Voy a aprovechar para terminar esto, artículo 13. Teníamos lo del punto de acceso general, a ser asistidos siempre en las relaciones con las administraciones públicas, a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma, al acceso a la información pública, acceso y registro. Cuando nos dice ser asistidos, lo digo para que no haya confusión de lo que expliqué antes, ser asistidos no entra lo de que a nosotros nos hagan los papeles, ¿vale? Que a nosotros nos hagan los papeles. Entrará el aspecto de que a nosotros nos presenten los papeles si no tenemos esa obligación de relacionarnos electrónicamente. Pero, por ejemplo, si tenemos la obligación de relacionarnos electrónicamente, podemos ser asistidos en el uso de los medios electrónicos cuando nos indican, por ejemplo, pues mira, aquí tiene usted la sede electrónica como usted es
obligado a relacionarse electrónicamente, no se lo voy a hacer yo, pero si quiere le explico cómo se hace por la sede electrónica, ¿vale? La obligación de relacionarse es que tú tengas que hacerlo por la sede electrónica. No significa que no puedas encontrar un asesoramiento, por así decirlo, en las administraciones. A ser tratado con respeto y deferencia, esto sí, a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades cuando corresponda legalmente. Esta parte es importante no tanto en el gobierno de Canarias, pero sí es cierto que si tocamos el Ayuntamiento de Santa Cruz, para la gente que vaya a presentarse al Ayuntamiento de Santa Cruz, vamos a entrar dentro de responsabilidad patrimonial, ¿vale? A la protección de datos, cualquiera otra que reconozca la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53, ¿ves? Pero el artículo 53 está referido a los interesados en el procedimiento. Con lo cual, como siempre os decía, de aprender las cosas por similitudes, tenemos derechos del artículo 13, derechos del artículo 53. Los derechos del artículo 13 de todas las personas, los del 53 de los interesados en el procedimiento. Artículo 53. Aquí nos dice otras cuestiones. Tendremos derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengas la condición de interesado, el sentido del silencio que corresponda y en el caso de que la Administración no notifique ni dicte una resolución expresa en plazo, el órgano competente para la instrucción en su caso y resolución y los trámites de acto. Vale. Esto es, tenemos lo del sentido del silencio en el caso de que la administración no notifique en plazo, pero también tenemos derecho a saber quién es el competente para la instrucción y para la resolución. ¿Por qué es importante esto? Porque creéis que es importante lo de saber quién es el órgano competente en todo caso. Vale, te pongo otro más específico. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Vale, es por eso. La de identificar, por eso yo estaba diciendo saber quién es el que instruye, el que resuelve, pero este artículo lo deja bastante más claro. Lo de identificar a las autoridades y al personal que están tramitando nuestros asuntos es para darnos la posibilidad de poder acudir a lo que habíamos visto de la abstención y la recusación. De hecho, cuando tenemos una sanción, en la misma sanción va a venir el nombre y el apellido de la persona que va a tramitar o que va a instruir, ya hablando propiamente, la sanción. ¿Por qué? Porque si es tu peor enemigo, pues tendrás derecho a patalear con ese aspecto, ¿vale? Artículo importante del 53C que nos puede entrar en un supuesto a no presentar documentos originales salvo que de manera excepcional la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que excepcionalmente se deba presentar un original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de este, ¿vale? Una copia cuando se dice así, pues se registra, se fecha, se sella y es una copia auténtica emitida por la administración, como que se quedaron con el original y que te dejaron esa copia, ¿vale? Cotejada. Esto es importante, ¿por qué? Porque a lo mejor nos pueden pedir en un supuesto que entregue ciertas cosas o que pase cualquier cosa, ¿vale? Entonces, los derechos como tal, a tipo test es medio de preguntable, pero quizás para su puesto práctico es mucho más preguntable, ¿vale? Y ya ni hablar con los supuestos de redacción. En los supuestos de redacción ya esto es vital porque es lo que te va a ayudar a hilar los conceptos, ¿vale? A no presentar datos y documentos exigidos, ¿vale? A formular alegaciones, utilizar medios de defensa admitidos en el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento. Esta es la parte vital.
aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, ¿vale? Que deban ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. Siempre, yo lo comentaba, creo que lo vimos en la conservación del acto, ¿puede ser? Como ejemplo de ese ejemplo en el que a lo mejor no teníamos, la capacidad, para ser una resolución, pero sí podía valer como propuesta de resolución, ¿verdad? Porque no teníamos había incurrido un vicio de incompetencia, jerárquica, por ejemplo. La cuestión importante es, antes de la resolución, el que instruye los procedimientos dicta una propuesta de resolución. De esa propuesta de resolución en adelante, se supone que ya los hechos quedan fijados, ¿vale? Por eso te dice anterior al trámite de audiencia, que es el momento en el que a ti te van a manifestar ya cuál va a ser la propuesta de resolución. Cuando se divide estas fases en lo que es la instrucción y la instrucción es la que está, contemplando todos los hechos. Por ejemplo, un reintegro de una subvención. Pues en la instrucción estamos viendo, ¿te correspondía pagar? ¿No te correspondía pagar? ¿Justificaste bien la subvención? ¿No la justificaste bien? ¿Vale? En el momento en el que llegamos a esa fase final, ese trámite de audiencia en el que te dicen, señor, a usted se le va a multar por este motivo. Se le va a pedir el reintegro de la subvención por estos motivos porque estos no están suficientemente fundados. ¿Vale? Pues ya antes de eso tú puedes aportar lo que tú quieras, lo que tú quieras. Puedes mandar, un justificante bancario de que tú abonaste esto, de que tú abonaste lo otro, ¿vale? Pero una vez ya se fundamente eso, ya no podemos, patalear ese aspecto, ¿vale? Ya una vez tenemos esa propuesta de resolución, después de ese trámite de audiencia, esa propuesta de resolución queda fijada y eso es lo que se manda al órgano que es el competente para resolver. Y el órgano competente para resolver va a ponderar entre los hechos que ya están claros, es el que va a ponderar si corresponde una sanción, si corresponde esto, si corresponde resolver así, corresponde lo otro, ¿vale? La instrucción fija los hechos. Mm, a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos técnicos, a ser asistido, ¿vale? Cuando lo considere para la defensa de sus intereses, a cumplir las obligaciones de pago, vale, todas estas cosas. Además, en los procedimientos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán derecho a ser notificados de los hechos que se le imputen, de las infracciones, que puedan constituir y de las sanciones que en su caso se les pueda imponer, así como de la identidad del instructor y de la autoridad competente para imponer la sanción. ¿Vale? Importante, se vuelve a repetir, ¿por qué? Para lo de la abstención y la recusación, ¿verdad? Y a lo que se llama a ver, eh, indubio pro reo, ¿verdad? En el derecho penal. El indubio pro reo también se arrastra aquí al derecho administrativo y te habla de la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Vale, pues es importante esta parte de los derechos. Esta parte de los derechos. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de los interesados en un procedimiento administrativo? Yo, ¿eh? Sí. Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, identificar las autoridades, formular alegaciones. Dale ya. Dale, yo espero que ahí con el ejemplito ese ya quedará como más claro. Vale, visto lo dispuesto en el artículo. Tal, en los casos de desestimación por silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se requiere la resolución expresa de la administración posterior al vencimiento del plazo. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación. Arriba nos ponía se adoptará en sentido desfavorable. Y la resolución expresa posterior, ¿sí? Deberá ser confirmatoria del mismo, ¿verdad? Porque nos decía desestimación en silencio administrativo, ¿no?
Importante cuando estudiamos lo del sentido del silencio, iniciados de oficio o iniciados a solicitud del interesado. Cuando se dicta el silencio administrativo en un procedimiento dictado de oficio que es desfavorable para el interesado, ¿qué pasaba? No, en el de oficio, cuando se inicia de oficio, siempre ponte en la tesitura de si se inicia de oficio y es desfavorable, claro, se inicia de oficio y es desfavorable, estamos hablando de una sanción casi siempre. Entonces, si se llega al término del plazo, claro, si se llega al término del plazo y no se dicta resolución, se produce la caducidad que impide continuar. Em, que se cortó un segundillo, no te entendí. O, o cualquier cosa que se haya estipulado así. Pero si no se estipula, sí, patrimonio. Siempre se debe dictar resolución, ¿verdad? Por la obligación de resolver que teníamos, no sé si artículo 21, 24, 21 obligación, ¿no? Y 24 el sentido del silencio. Vale, pues lo que nos dice es siempre está la obligación de resolver, salvo en qué caso. Vale, la terminación convencional del procedimiento por acuerdo, pacto, convenio. Pues entonces, como siempre hay que resolver, hay una cosa que es el sistema que garantiza que esos procedimientos no queden ahí permanentemente pendientes de resolver. Entonces tenemos el sentido del silencio. Es decir, si se produce un silencio porque la administración no habla, nosotros, en base a este principio garantista, lo que vamos a hacer es entender que ha emanado de ella un acto confirmándonos o denegándonos algo. Vale, entonces, ¿qué nos quiere decir? Nos habla que la resolución expresa que la administración dicte posterior al vencimiento del plazo. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de resolver en todos los casos. Por eso, aunque haya salido un silencio administrativo, la administración va a tener que resolver, pero el sistema, el silencio administrativo que se cursa que se origina en la mitad del procedimiento va a tener unos efectos favorables o desfavorables. Dependiendo de eso, va a penalizar a la administración o no. Si el sentido del silencio es favorable, ¿vale? La administración que después tiene que dictar resolución no puede denegarte la concesión porque ya por sentido del silencio se te ha concedido. A lo mejor tú tenías una solicitud que presentaste para la tramitación de tus vacaciones, ¿vale? Y tiene un plazo de 10 días. Si en 10 días no se te ha... ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta, Jefe? Sí. ¿Eh? La resolución expresa posterior a la producción del acto, no. Al vencimiento del plazo. Exacto. Correcto. Al vencimiento del plazo. Casos concretos. Eh, tenemos casos de desestimación por silencio. A ver si pongo esto arriba, si se ve. Aquí. Ah, perfecto.
desestimación por silencio. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? Que cuando eso es desestimado por silencio administrativo, cuando se dicte la resolución, la administración podrá seguir denegándolo o admitirlo y concederlo. Es por eso la B. La expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna en sentido del silencio. ¿En qué caso la C sería la correcta? Cuando diga la resolución posterior a el vencimiento del plazo, podrá dictarse o deberá dictarse confirmatoria. Cuando, cuando la resolución posterior tiene que ser confirmatoria sí o sí. ¿Vale? Vamos a pensar que ya te dieron, que estabas pidiendo una pelota de fútbol y ya te la dieron por sentido del silencio. Como no ha respondido nuestro jefe sobre darte o no darte la pelota de fútbol, pues como ha llegado al sentido del silencio, o sea, ha cumplido el plazo, el término del plazo ha sido cumplido, pues yo te la entrego, ¿vale? Y tú imagínate que luego me llega una resolución diciendo que no te demos la pelota de fútbol. Pues no, ya es que ya te la di. Es que ya una vez el sentido del silencio ha sido favorable para los interesados, ya la resolución tiene que expresar directamente eso. Habiéndose cumplido el término del plazo y siendo el silencio administrativo favorable, se dicta resolución estimando las pretensiones del interesado. Y ya. Mm, mm, mm. Los procedimientos administrativos iniciados de oficio señalen la correcta. El vencimiento del plazo máximo establecido sin que haya dictado notificación expresa exime a la Administración del cumplimiento legal de resolver. En los supuestos en el que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar. El vencimiento del plazo máximo para resolver no producirá la caducidad cuando se trate del ejercicio de la potestad económica individualizada. Vale, la A está mal. Tenemos una propuesta de B. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, por descarte, que es lo que estaba diciendo, que a lo mejor habían cosas que no teníamos tan claras, pero por descarte tenemos eso, ¿vale? Es importante, yo creo que es importante, sobre todo para la parte de un supuesto práctico, que veamos la suspensión, el artículo 23 y el artículo 32, si no me equivoco. ¿Vale? Son aspectos relativos a la suspensión y uno nos habla de, bueno, dentro de un artículo creo que el punto uno es se podrá suspender y el punto 2 es se suspenderá, ¿vale? Que es cuando nos hablaba de se suspende cuando se den las causas de abstención y recusación y todo eso, ¿vale? Entonces, esa parte de la suspensión es importante para el supuesto práctico. Cuando sean iniciados de oficio, se nos notifique y haya causas que se puedan imputar al interesado de que está entorpeciendo la labor de el trámite de oficio, pues se puede suspender también. Se interrumpirá el plazo para resolver y notificar, que es la suspensión. En el cómputo de los plazos disponibles, vale, según la ley, el cómputo de los plazos disponibles dispone lo siguiente, perdón. Es que me voy a aumentar esto un poco porque no veo. Vale, ahora sí. Salvo que por ley o en el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por hora se entiende que estas son hábiles. Luego nos dice, son hábiles todas las horas del día que forman parte de cualquier día de la semana. Salvo que en el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo,
Cuando los plazos se señalen por horas, estas se entienden que son naturales. ¿Sí? ¿Tu jefe lo ve? Sí. Yo sé que Sara también estaba haciendo así con la cabeza. Sí, pero para que veas, esto no te creas que... vale. ¿Y qué ley dije que por defecto se usan los días naturales? Es una ley que no solamente afecta a España, sino que afecta a muchos países. No lo tenemos en el temario de los derechos humanos. Las pechugas humanos. Al final, es fácil de entender cuando, por ejemplo, vemos que hay normas del derecho europeo que si hubieran estipulado plazos hábiles, ¿cómo entiendes tú un día hábil en España si es hábil en Eslovaquia o en Eslovenia o en Francia o en Italia? ¿Vale? Entonces se decidió optar por esos días naturales, ¿vale? Antes que los eso. Y es la ley de contrato. Tú imagínate un contrato en el que se da 10 días para presentar a los licitadores y unos de Noruega, los otros de... ¿vale? Entonces vemos que dependiendo de la ley, pues tendremos nuestro plazo. Eso creo que está en la disposición adicional, no sé si segunda de la ley de contrato. La cuarta, puede ser en la cuarta, ahí patino. A los efectos del cómputo de plazo, en los que se refiere a los interesados, la presentación de una solicitud en un registro en un día inhábil se entenderá realizada. Bueno, lo vemos. A primera hora del día siguiente hábil. ¿No? Eso es, al final tú piensas que está como en el cupo, ¿no? Tenemos el día aquí, tú tienes el día en el transcurso, si tú presentas aquí, se presenta, pero si te sales de ahí y estás en el vacío, el único sitio donde hay para encajarlo es en el primer documento que se va a registrar al día siguiente, por así decirlo. Mm. Tú el domingo, ¿no? Sí. Tú piensas que va al primero de la cola. En cuanto se abre el registro, está el tuyo presentado. Nos dice, se presumirán válidos y producirán efectos los actos administrativos desde el día en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, solo a partir de la fecha de la notificación, desde el día siguiente de la fecha que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Vale, importante, importante. Eh, lo de la fecha del día siguiente, a ver, todas estas cosas son como reglas que doy un poco generales, ¿vale? Pero la fecha del día siguiente es cuando intervienen los interesados. Es decir, si a mí me van a notificar algo, si el de correos llega a las 10 de la noche, me da la carta, ¿vale? Y yo la recibo, es mm, per-
o sea, me causa un prejuicio muy importante el que me haya entregado eso a las 10 de la noche si contamos el día de la notificación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Independientemente de si a una persona que a lo mejor tiene el mismo derecho que tú, lo notifican a primera hora de la mañana o si a ti te notifican a las 10 de la noche, independientemente de eso, todos tenemos el mismo plazo. ¿Por qué? Porque empieza a partir del día siguiente, ¿vale? Ahora bien, si una administración tiene que realizar un embargo, en el momento en el que el consejero firme, ¿vale? La resolución del embargo, nosotros ya con esa resolución podemos continuar trabajando, podemos continuar con el procedimiento. Si por cada resolución que se firma hay que esperar al día siguiente, se ralentizaría un montón los plazos. Es decir, al final vemos que lo del día siguiente es solamente para no perjudicar a los interesados. Si, por ejemplo, decimos, el primero que presente la solicitud se lleva 1.000 euros, ¿vale? Pues será el primero al día siguiente de la notificación, ¿vale? Y Fer quedó congelado. Menos mal que ahí por lo menos se nota la congelación. El otro día no se notaba nada. La notificación de los actos administrativos deberá ser cursada, ¿no? ¿Vale? Y hay un plazo que solemos decir, ¿vale? 10 días. No, ya verás que el problema es aprenderse, que es una cosa que todavía a mí me lo tengo que mirar porque me cuesta, aprenderse el plazo que hay para la práctica de pruebas, el plazo que hay para la información pública, porque uno te dice, de 10 a no sé cuánto, el otro de 15 a no sé cuánto, ¿sabes? Esos son los problemas. A mí eso siempre me ha liado y siempre me lo tengo que tener escrito en algún lado para tenerlo claro, ¿no? De acuerdo con la ley, señale la respuesta correcta. Las notificaciones se practicarán preferentemente por cualquier medio, por medios electrónicos y en todo caso, cuando resulte el interesado obligado a recibirla, se practicarán por medios no electrónicos, salvo que el interesado haya optado por recibirlos por esos medios. También salió. Esa B. Las notificaciones por medio electrónico se practicarán. en- ¿Vale? Importante los dos sistemas, ¿vale? El sistema de la dirección electrónica habilitada única es para aunar, para tener todas las notificaciones centralizadas en un mismo sitio, pero realmente es que las sedes electrónicas de los sitios donde están tramitándose los procedimientos tienen que poder notificar, ¿vale? O sea, lo que es complementario es esa dirección electrónica habilitada única, ¿vale? Ese paraguas que admite todas esas notificaciones. Eh, Ojo, pregunta que no hemos visto, pero que se repite hasta la saciedad, y por eso la voy metiendo desde ya. El tratamiento de datos personales de un menor de edad, siguiendo la Ley Orgánica de Garantía de Derechos Digitales, solo podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 18, cuando sea mayor de 14, cuando sea mayor de 16. ¿Vale? Vemos cómo a nivel estatal se le ha dado cierta importancia a esa figura de los 14 años. Esa figura de los 14 años. Em, mm,
Ujú. Vale, vemos esa figura. Esto probablemente acabará cambiando próximamente, ¿vale? Porque yo creo que lo comenté en la anterior clase. Tuve un curso ahí en Madrid de protección de datos y fueron unos inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos y nos hablaban sobre cómo se tramitan realmente los procedimientos a nivel europeo, ¿vale? Y a nivel europeo tienen varias cuestiones. Para que la Agencia Española de Protección de Datos coja un expediente sancionador, tiene que ser la mayoría de los afectados españoles, o que se haya cursado por empresas, o sea, que la sanción de la empresa esté domiciliada aquí, en España, y un par de cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que sean ellos los impulsores del procedimiento sancionador, eh, van a haber afectados en todos los países. Van a haber afectados en España, va a haber afectados en Noruega, en cualquier sitio, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que si nosotros tenemos que dictar una resolución indicando si hay una sanción o no hay una sanción, si en Italia, ¿vale? Si en Italia pueden consentir los de 13 años, si en Italia pueden consentir los de 13 años y en España no pueden consentir los de 13 años, tú, que estás impulsando el procedimiento desde aquí, deberías dictar una resolución sancionándolos porque se ha recogido el consentimiento a mayores de 14. ¿Vemos ahí la diferencia? Y, por ejemplo, puedes sancionar a la empresa por recoger un consentimiento de un italiano, ¿vale? Que tenía 14 años, siendo eso legal en Italia. Es es que el reglamento recogía que el Reglamento General de Protección de Datos recoge que la edad del consentimiento será de 13 años, ¿vale? Pudiendo incrementarse esta por los Estados miembros. Y España, o sea, todos los países mm, dijeron, bueno, pues como no tenemos ni nada para fundar el consentimiento, si dice que a partir de 13 se puede, pues todos los países dijeron, vale, pues 13 años está bien. No sé, desconozco si hay alguno que se saliera del tiesto. Pero nosotros, como teníamos esta figura de los 14 años, que es la que obtiene ciertos aspectos de relevancia de autonomía, ¿vale? De autonomía en la gestión de sus intereses, pues entonces nosotros pusimos 14 años y la liamos parda con eso. Y la liamos parda con eso. Porque si a nivel europeo se recoge el consentimiento y se ha recogido el consentimiento de personas de 14 años, España tiene que sancionar y todos los países, en todos los países es ilegal. Es legal, perdón. ¿No? Mini supuesto de meditar, pero esto nada del otro mundo. Raimundo, funcionario de carrera, se acerca a su oficina donde se encuentra trabajando como jefa de negociado de personal en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad y le realiza las siguientes preguntas. Tengo titulación de diplomado. En su momento me presenté a la oposición que podía y sabe que no puede seguir ascendiendo. ¿En qué grupo o subgrupo se encuentra Raimundo? Vale, y si es el grupo, ¿qué decimos? Subgrupo A2. Y ya antiguo grupo, ¿alguien sabe qué antiguo grupo era eso? Antes no existían los números y entonces teníamos el grupo A, B, C, D, ¿vale? Grupo A, subgrupo A2, antiguo grupo B. Raimundo le indica que el 1 de enero recibió una notificación donde se acordaba el inicio de un procedimiento de reintegro de una subvención que daba la consejería a los empleados públicos. El recurso viene firmado por el secretario general técnico y le pregunta qué tipo de recurso puede interponer y cuál es el plazo para interponerlo. Esta es la pregunta clave, Par.
Vale. Ahí está todo el mundo de acuerdo. Vale. Entonces, cuestiones importantes. ¿Está todo bien? Es decir, aquí cualquier pregunta era válida. Eh, Perdón un segundo. Aquí cualquier respuesta era válida, pero quería entrar en este aspecto para ver qué, qué son actos de personal. ¿Qué son actos de personal? Por ejemplo, un procedimiento administrativo en el cual se pide a los funcionarios un sondeo, una encuesta en la que se solicitan funcionarios públicos. No son actos de personal. Actos de personal, actos de la carrera administrativa. En plan que tú pides una excedencia. ¿Vale? Si es una subvención en la que se ha acotado, ¿vale? En la que se ha acotado la gente que se puede presentar a los empleados públicos, no implica que sean actos de personal, no implica. Ahora bien, lo vuelvo a decir, estos son las preguntas, es decir, esto ni va a entrar así en el examen ni cosas de esas, ¿vale? Pero quería marcar la línea de entender que una subvención es una cosa genérica. Otra cosa que tú me digas que a ti te van a abonar, a ti te van a abonar en concepto de retribución, ¿vale? O un préstamo personal que hace la consejería hacia los empleados públicos. Mm, Pero una subvención normal no tiene por qué ser un acto de personal, ¿vale? No tiene que ser un acto de personal. Actos de la carrera administrativa, consolidar un trienio, ¿sabes? Cualquier tipo de cosa de esas no la puede hacer nadie que no sea un empleado público, ¿vale? Y son actos de personal. Sin embargo, una subvención puede concederla a él como puede concederla a otra persona para los empleados públicos, ¿vale? No tiene por qué ser. Pero aún así está muy bien la respuesta porque es correcto. En caso de que sea actos de personal, el secretario general técnico pone fin a la vía administrativa y habiendo puesto fin a la vía administrativa, solo podemos presentar el recurso potestativo de reposición porque es voluntario o acudir a la vía contencioso administrativa a través del recurso contencioso administrativo. ¿Vale? En actos de personal, esto lo digo ya por si alguien quiere bordar el examen, no creo que vaya a preguntar, ¿vale? Pero por ejemplo, Jeffer, si quiere ahí redactar, puedes mirar el artículo 79 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa sobre el procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado es para actos de personal, los de cuantía inferior a, si no me equivoco, 30.050 responsabilidades patrimoniales por debajo de 60, creo, si no me equivoco. Ahí ya patino. Sé que seguro el artículo 79, bueno, ya no tan seguro, pero creo que sí, de la jurisdicción contenciosa administrativa, esos actos abreviados. Además, los empleados públicos, en la defensa de sus intereses, porque sean actos de personal, no hace falta que lleven abogado ni procurador, ¿vale? Pueden defender sus intereses sin abogado y procurador a través de esa vía. Le indica que durante la tramitación de la subvención hay un compañero que se la tiene jurada, que si puede denunciarlo. No, recordemos que ahora mismo estamos en el reintegro de la subvención. El reintegro de la subvención. ¿Qué puede hacer él?
El que tramita la subvención es un compañero que se la tiene jurada. Ahí quería llegar. Esto te dije que este supuesto de meditación. En principio, ¿qué se puede hacer? Claro, en principio, en sumo, ¿qué le tienes que decir tú? Siendo empleado público trabajando. Nada, silencioso. Ah, vale, en principio tú le dices, vale, para eso hay una figura que es la recusación. Lo que pasa es que usted tenía que haber recusado al funcionario durante la tramitación de la subvención. Ahora que el acto es firme, ¿vale? El acto ya es firme, el acto ya tiene plena eficacia jurídica ante todo, pues no vale hacer esa cosa. Si todavía hubiese algún recurso ante la subvención, ¿vale? Porque todavía a lo mejor pueda caber algún recurso, pero entendiendo que lo que se está tramitando es el reintegro, probablemente esa subvención se concedió hace mucho tiempo, eh, se pidió toda la justificación, se hizo toda la tramitación y luego se ha acordado un reintegro a posteriori, con lo cual posiblemente hace mucho tiempo que está eso. Entonces, ya lo entraremos, pero sobre todo quería que me citarais la abstención y la recusación, pero que es una cosa que se hace durante el procedimiento. ¿Qué pasó? Si ahora nosotros a fecha de hoy sabemos que hay un procedimiento que tiene un vicio de nulidad o de anulabilidad, pues se pueden recurrir a otras vías, ¿vale? Por la que nosotros solicitamos a la administración, por ejemplo, una revisión de oficio del acto, ¿vale? Que es para eso, anular los actos que se hayan emitido nulos. Ya lo veremos, esa revisión de oficio, si no me equivoco, está en el 108. 108, 108, 107. A veces patino uno para arriba o uno para abajo. Nos dice, Raimundo le comenta que las notificaciones del procedimiento se las realizaron electrónicamente al ser un funcionario público. No vio las notificaciones y por eso no pudo alegar la recusación. ¿Qué le decimos? Mm. La cuestión de siempre ver lo del acto de personal es, em, para ver lo del acto de personal, es sencillo con una cosa. Por ejemplo, yo soy funcionario estatal, ¿vale? Yo estoy inscrito, yo estoy inscrito en el ICAP, que es el Instituto Canario de Administraciones Públicas, ¿vale? ¿Para qué estoy inscrito ahí? Para recibir cursos de formación. ¿Por qué? Porque dan formación a los empleados públicos de Canarias, no a los empleados públicos de las administraciones públicas de Canarias. No, a los empleados públicos que estén en Canarias. ¿Ellos estarían obligados a relacionarse conmigo electrónicamente? Vale, es que el concepto no está tan cerrado a eso. El concepto de obligado a relacionarse por la condición de su empleo, obligado a relacionarse electrónicamente por la condición de su empleo, es los trámites que tengas que realizar por tu empleo, por ser funcionario de carrera. Es decir, si ahora te dicen que la solicitud de las vacaciones se hace electrónicamente, tienes la obligación de hacerlo electrónicamente. Pero si te dicen
que para acceder a las aplicaciones donde tú tienes que tramitar, tienes que hacer la solicitud electrónica, también tienes que hacer la solicitud electrónica porque estás obligado. Ahora bien, si te hablan de una subvención para empleados públicos, no tiene que ver con que yo esté obligado a relacionarme electrónicamente, porque no es por la condición, no estoy trabajando, pero es una cosa relacionada de tu trabajo para empleados públicos, pero no son tus empleados públicos. Puede venir alguien de la Diputación Foral de Navarra. No, no. A lo mejor lía mucho esto. ¿Tú le ves la diferencia yo? No. A ver si se me ocurre algo. Mm, mm. Espera que se trabó. Quita si quieres la cámara. Súper. Ujú, ujú. Vale. Sí, es eso, es correcto. Es decir, lo que nos dice es, vale, es que es fácil ver si, por ejemplo, eres funcionaria de tráfico y te ponen una multa. Ahí ves muy claro que es una cosa tuya personal, ¿no? Pero lo que nos dice es, obligados a relacionarse a través de medios electrónicos y nos dice empleados de las administraciones públicas, ¿vale? Si lo dejara ahí, estaría perfecto. Y sería, si tú tienes la condición de empleado público, tienes la obligación de relacionarse electrónicamente, ¿vale? Como dice con las personas jurídicas. Entonces, ¿tú cumples la condición de persona jurídica? Sí, pues entonces tienes la obligación de relacionarse electrónicamente. Pero aquí nos dice, para los trámites y las actuaciones, quiere decir que pueden haber empleados públicos que se relacionen con las administraciones públicas y que no sea no obligatorio relacionarse electrónicamente, para los trámites y las actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. ¿Vale? En la forma en que se determine reglamentariamente en cada administración. De todas formas, lo vuelvo a decir, estos supuestos lo puse un poco para que razonemos y meditemos. Esto no va a ser así y será bastante más claro. Ahora bien, si mm, alguien te dice que una beca o una concesión de una beca tienes la obligación de relacionarte electrónicamente porque eres empleado público, no, porque yo no lo estoy haciendo a razón de empleado público. Yo lo estoy diciendo porque como ostento la condición de empleado público, a mí me dejas presentarlo, pero no tiene nada que ver con el trabajo que desempeño. No tiene nada que ver con el trabajo que desempeño, con que si tramito ¿sabes? Si estoy tramitando yo esas becas, si estoy, ¿vale? Entonces sería, eh, a ver, yo te digo que este caso se da en la vida real y a lo mejor alguno se confunde. Sobre todo se confunde
si Raimundo es de la misma administración donde están trabajando, donde están concediendo la beca. Ya no se confunde tanto el caso que te ponía. Si, por ejemplo, es la Diputación Foral de Navarra la que está dando las becas a los empleados públicos y estoy yo, ¿vale? Dentro del eso. Entonces, ahí no se confunde tanto y lo tienen bastante más claro, pero aquí no, ¿vale? Lo que decíamos, causando indefensión para el interesado, pudiendo producir la nulidad, ¿vale? Esto de todas formas, todas estas cosas, si sucede, lo más probable es que esto acabe en un juzgado, que acabe uno pataleando para cada lado, ¿sabes? Pero no está de más porque lo que buscaba es que pensemos todas las opciones, ¿vale? Que pensemos, hostia, pues es o no es. Bueno, pues si fuera, sería así. Y si no fuera, sería de la otra manera, ¿vale? No va a ser así en un supuesto en nuestro tipo test, ¿vale? Esto, por ejemplo, podría ser así en un examen de desarrollo, en el que a ti te ponen eso y ellos no esperan realmente que tú les des una respuesta concreta. Pero sí es verdad que le tienes que citar hacia dónde iría el asunto. Pues habría que enfocarlo en si Raimundo sería o no sería obligado a relacionarse electrónicamente, entendiendo que el ser beneficiario de la beca no es una manifestación de su trabajo, sino simplemente se le permite participar por su condición como funcionario de carrera. Bueno, bueno, pues nada, por lo menos espero que los test hayan servido. No sé si Sara tenía alguna cosilla o algo, o si lo vio esto un poco lioso. No, cualquier cosa, ya lo vamos viendo. Vale, pues nada, pues buen domingo y a disfrutar. Chao, un abrazo.